11:35, qué lindo tema. M90 Vintage es sinónimo de buena música, ¿eh? Bueno, como cada lunes nos acompaña Patricia 40, que en esta oportunidad ha traído a un invitado primero. Y Buenos voy a días. dejar que lo presentes vos. Así es, tengo el placer de estar hoy con Alejandro Calore, en la Escuela de Cine de Rosario, pero que se ha especializado por el mundo, así lo estilo, que es Real Short, y por otro lado, de algo muy importante, que es el manifiesto Calore, que tiene que ver con la producción audiovisual, un sistema, un modo, un método con él, no solo de cine, sino vamos a tener un tema que siempre nos parece interesante y que viene de unos lunes atrás, y es pensar en esto que nos propone en este vínculo, en esta relación. Como decíamos la otra vez, son lenguajes diferentes y fueron y van y vienen por la imaginación de todos los oyentes, los lectores y los espectadores de cine. Bien, ¿cómo estás, Alejandro? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Por un favor. gusto de estar acá. Estaba viendo mientras Patricia te presentaba tu página web, que es www.realandshort.com, que sería realnshort.com, totalmente escrita en inglés. Correcto. Mira, Claro. te aclaro, agregale el barra education, porque ese es el blog. En realidad, mira. el sitio te manda al blog. El sitio te manda al blog. Claro, exactamente. Bien, si le bien. agregas la barra educación, education, vas a entrar al sitio. Bueno, completo. Bueno, ahí estamos. Y tenés la opción en español. También en español y en Ahí inglés. aparecen bien acá. Bueno, hablábamos la otra vez con Patricia acerca de... ¿Trajiste, Alejandro? E.T. el extraterrestre. La ¡Qué joya. joyita! Ese fue el libro que leí, permiso. Y esa es la misma edición, E.T. el extraterrestre. Y yo contaba que había visto primero la película y cuando me sumergí en... 3 veces, no sé. Eso en los tiempos eternos de la adolescencia, obviamente, cuando hay tiempo para leer en profundidad. Eso es lo bueno que tiene el libro, ¿no? Totalmente, Claro, totalmente. claro. De hecho, el cambio más significativo que yo noté habiendo visto la película de chico y muchas otras veces de grande. El romance. Y además, A ver. y habiendo leído el libro no menos de 20 o 30 veces, Sí, como yo. el principal cambio es el punto de vista. En la película, la historia se cuenta desde el punto de vista del niño. Claro. Y en el libro, desde el punto de vista del extraterrestre. Del extraterrestre. Así que han hecho un interesante complemento. Quien ve la película Claro. puede después, al leer la novelización, enriquecerse con lo que pensaba el extraterrestre y no se mostraba en la película. Bueno, ese es el detalle genial de un Steven Spielberg, de quien fue el que hizo la adaptación, ¿no? Sí, él colaboró en la adaptación, sí. Él colabora en la adaptación, que no siempre ocurre, Alejandro, Correcto. este enriquecer, como decís Totalmente, vos. Por sí. el contrario, varias veces ocurre esto de que como que te quedas corto a la hora de pasarlo a película, Sí, ¿no? sí, de hecho Spielberg, como ganó una notoriedad, una jerarquía en la industria del cine, siempre se dio el atributo de controlar, supervisar los guiones, porque no era solo encargo que recibía de hacer películas. Claro. El proyecto salía motivado de un interés particular. Y Claro. que contratasen guionistas, él siempre supervisaba. Claro. Vamos a seguir un poquito con esto y después me quiero centrar en tu figura, en tu trayectoria, obviamente, porque si Patricia te trajo acá, por algo es. Varios méritos tenés. Sí, no tengo ninguna duda, y quiero decir que por la época en que yo lo conocí a Alejandro, él era un espectador de culto de Spielberg, y en esa época yo siempre decía, es la persona que más sabe sobre Spielberg, no solo sobre las temáticas que trataba, esto que está contando, que podría decir el backstage de cualquier historia que sucede detrás de las pantallas, cómo se cocina la historia. Y en eso, esto que yo dije al principio, inauguró un modo de pensar el documental y también hizo un estilo propio para lo que serían fiestas, que estamos teniendo, porque una de las cosas que a mí me gusta destacar de esto es esta capacidad creativa que cada lenguaje artístico encuentra según quién lo desarrolla.
Y este es un caso. Bien, bien, bien. Sí, agregar que si bien mi preferencia fue siempre la ficción, y este es un ejemplo, la filmografía de Spielberg es ficción, yo me especialicé en género documental en la escuela de cine. Ajá. E hice ese recorrido que me permitió felizmente conocer primero Argentina y después unos países del exterior, trabajando en cine documental. Y es interesante que en un documental, a diferencia de una ficción, uno en teoría no debería modificar la realidad que está registrando. Claro. Por eso el nombre de mi proyecto es Real and Short, pequeñas historias basadas en hechos reales. Pero la herencia de las ficciones con las que crecí me llevó a dar una vuelta de tuerca a ese enfoque de documental, agregando códigos del cine de ficción. En los trabajos que tendrás oportunidad de ver en mi sitio, verás que parto de situaciones documentales reales, pero uso muchos recursos del cine de ficción. Del cine de ficción. Bien. Con respecto a esto que recién hacíamos referencia de los libros llevados a películas, Sí. ¿podrías mencionar cuáles son esas películas que a tu entender y a tu gusto mejor reflejaron esto del enriquecer el libro? Bueno, empezamos con esta y podemos continuar con otras. Quiero aclarar que es un tema que me excede. Yo traje una pequeña lista de... Pero por supuesto. Pero es todo un género, no es cine y Lo literatura. excede en su obsesión de estudiar todo, en realidad. Pero bueno... Solo lo excede porque es muy estudioso, pero no coincido con lo que dice. Bueno, muchas gracias. Yo traje 5 ejemplos de novelas clásicas llevadas al cine. Vuelvo a decir que la lista es tremendamente incompleta, pero Sí. bueno, me identifico con estos títulos y bueno, pasamos a compartirlos. El primero que elegí es una película que vi desde muy chico y me quedaron imágenes grabadas. Es el caso mío empezar por el cine y después ir a la literatura, ¿no? Esa es mi por formación, digamos, y por tendencia natural. La primera novela que elegí es El hombre que sería rey, que bueno, en inglés es el título original en inglés, que es una novela de el famoso escritor inglés Rudyard Kipling, basada en las aventuras de unos soldados ingleses que buscan constituirse en reyes de un imperio perdido de Afganistán. La novela fue llevada al cine en 1975 por John Huston y es interesante la muestra cinematográfica de un género de aventuras que se iba perdiendo en la década del 70 y que este genial director John Huston logró rescatar, digamos, en una época en donde el cine se preocupaba por cuestiones más terrenas y había perdido un poco el vuelo imaginativo, la invitación a soñar y a evadirse. John Huston logró rescatar esta historia romántica y llevarla al cine. Esa es una. Esta es una. Bueno, Rudyard Kipling, un par de palabras respecto de su obra. Es un escritor inglés que... ¿Kipling tiene el poema ese del sí? No recuerdo, tiene hay tantas un par de obras. poemas fabulosos de Kipling. Ahora me voy a tratar de recordar. Él escribía poemas, novelas. Es El libro de la selva, uno de los, es uno de los más más conocidos. Sí. Era muy ecléctico. Y también en llevado a las estilo. comedias musicales. Los géneros estos han trasvasado lineamientos estéticos, digamos, ¿no? Y este autor muy conocido fue el primer premio Nobel de literatura inglés. Sí. No desconocía ese dato. Sí, un personaje polémico, de hecho, porque negó el título de ser que le había concedido la corona. Él no lo quiso aceptar. Un personaje polémico. Polémico. Y era antimonárquico. Era muy polémico. Acá estoy confirmando el sí de Kipling. Es este famoso poema que empieza: si puedes mantener la cabeza en su sitio cuando todos alrededor la pierden y te culpen a ti, si puedes seguir creyendo en ti mismo cuando todos dudan de ti. Es extensísimo. Muy, muy bello. Bueno, sigamos. Bueno, la segunda novela que elegí, El Señor de los Anillos.
Y conocida. Universalmente conocida. Sí. A mí lo que me pasa con El Señor de los Anillos es que nunca la pude terminar de ver. Nunca, me duermo, me aburre. ¿En serio? Sí. Bueno, No sé, por ahí. Y con voy a el libro coincidir con Vicky, yo también me aburro. Con el libro... No salís al aire, Mirá, sino... yo me aburro con el libro y con la película, pero está bien, de eso se trata La la multi. diferente mirada que todos tenemos y las estéticas que nos convocan y las que no. Claro. Sí, tal cual. Bueno, esto surgió de hecho un poco el tema porque yo había dicho, me acuerdo, no sé si lo dije al aire o fuera del aire, pero que el libro era mejor que la película. Y lo que los chicos me enseñaron fue que no es que uno sea mejor que el otro, sino que uno es diferente lenguaje que el otro. Entonces por ahí te llega de diferente manera. Exactamente. Y eso es una realidad que yo hasta ese momento no lo tenía. Tenía como que la literatura, viste, era más, no sé, más formal, un poco más intelectual, y el cine era un poco más tranquilo, digamos. El cine tiene esta limitación de la atención del público. Se ve como un espectáculo continuado y más de 2 horas de duración para el cine comercial no se aconseja, porque si bien hay excepciones de 3, 4 horas de duración... De pero 7, hay una, ¿cómo se llama? ¿Lo que el viento es esa? No, Una que no, dura creo que no llega. 7 horas, que No, obviamente es probable. imposible, es como una serie, básicamente. Muy antigua. Ya las voy Recuerdo, sí, a... otros títulos, sí, Lawrence de Arabia, por ejemplo, es una película de casi 4 horas de duración, pero son títulos que ya por la duración no se prefieren hacer, ¿no? En No, esta al menos época en esta, sí, en esta total- época de la inmediatez donde todo tiene que ser ya, durar 30 minutos y dale porque tengo que hacer otras cosas. O sea, Bueno, volviendo al Señor de los Anillos, es una épica gigantesca, es realmente un cosmos que ha creado Tolkien. Y bueno, fue llevada al cine de una manera tan monumental como lo que propone esta novela, porque se hicieron las 3 partes, los 3 libros, entre el año 2001 y 2003. Es toda una epopeya cinematográfica, un esfuerzo de producción enorme, concentrado en solo 3 años, ¿no? Bueno, independientemente de los gustos, reconozco que hay mucha gente que por cuestión de estatus dice sí, Tolkien, pero no mucha gente lo ha leído y menos aún visto las películas completas. Pero creí interesante rescatarlo porque es una obra monumental, una obra literaria monumental, y ha tenido una adaptación cinematográfica acertada. Claro. Ha recibido muchos premios. Bueno, se dan cuenta que el cineasta está recomendando literatura y yo acabo de decir que a mí me aburrió. O sea, esto es lo interesante de poder ver que los lenguajes son otros y cada uno tiene un modo de aproximarse y de conectarse con esos diferentes lenguajes. exacto. Pero bueno, recomiendo el visionado. Desde mi experiencia puedo compartirles que siempre la visión de una película me despertó mucha curiosidad sobre la obra escrita, en el caso de adaptaciones cinematográficas. Puede ser un consejo válido para estos tiempos también, estos tiempos de inmediatez. No tener la valentía de encarar una obra literaria monumental, pero sí empezar por las películas. Sí, claro. Hay la película me parece de 8 horas a la que hacías referencia, es una filmada en 1964 por Andy Warhol, Empire. Ah, viste, yo sabía 8 que había horas, una. 5 minutos. Pero no, es imposible de verla. El padre del pop 8 art. horas. Warhol, bueno, De chicos. una vez no la podés ver. Warhol, Es para mí Warhol, como una... Warhol. Sí, de hecho es un experimento que ha hecho, así como el famoso experimento de la persona siendo filmada Sí. mientras dormía. Ah, Una sí. noche de sueño de una persona registrada por una cámara. Ese también es otro experimento de Andy Warhol. Sí, como el famoso experimento de Einstein de la Escuela Rusa de Cine con las películas en una sola toma, que la famosa película El Arca Rusa, que no cualquiera sobrevivió a esa película, yo la tengo, es muy interesante para ver, pero quiero destacar lo que acaba de decir Alejandro, que me parece muy interesante. Decimos siempre que es el libro lo que nos lleva y él dice que el cine lo lleva al libro. Entonces es una recomendación interesante y cuando decimos, no interesante, hagámoslo, sino ustedes acaban de decir la rapidez, el instante, la época. Sin embargo, cuando a alguien le gusta una serie, se estanca, se apoltrona, se tira a ver una serie durante horas y horas y horas. Así que a mí el problema del tiempo no me preocupa. En todo caso, ¿qué es lo que nos atrae? ¿Y por qué nos dejamos llevar? ¿Por qué estamos apurados? ¿A dónde vamos tan apurados?
Se lo podríamos preguntar a Jerzy Kosinski cuando en el 71 este escritor polaco escribió Desde el jardín y luego sucedió la película. Qué película esa, Extraordinario. Bueno, ahí ¿La nos tenés? quedamos, sí, al tercer título, Claro. ¿no? La adaptación cinematográfica del clásico de todos los tiempos, Desde el jardín, que en inglés se llamó Estando allí. Es una adaptación un poco caprichosa el título, pero Sí. la novela, que es un cuento corto en realidad, fue éxito en todos los tiempos, éxito literario ininterrumpido desde 1971, fecha en la que se publicó. Y aclaremos que Jerzy Kosinski en realidad se llama Joseph Lewinkow. Es un norteamericano de origen polaco, Bien. que escribió este cuento corto como una reflexión muy profunda sobre la superficialidad de los tiempos, Pienso paradójicamente. Sí, claro, sí, claro. Me quedó un comentario de lo que venías diciendo antes. Los chicos hoy se han acercado, por ejemplo, a los libros de Harry Potter, muchos de ellos a raíz de la primera película, y se han enriquecido muchísimo con la lectura de libros que son enormes, por otra parte. Sí. ¿No? Bueno, también el tema del transmedia, como esto de que surge una película, de un libro, después una película, y después, justamente Harry Potter, yo lo estaba pensando mientras los escuchaba hablar, hace poquito tuve la posibilidad de estar en Oporto, en Lisboa, y la cola que había para entrar a la librería donde la autora de Harry Potter, en teoría se inspiró para hacer algunas de las escenas, era terrible. O sea, cómo también el libro y la película te lleva a diferentes lugares turísticos, a vivir diferentes experiencias, a averiguar un poco más. También el boom de lo que fue Game of Thrones. Hoy en el norte de Irlanda se hacen recorridos turísticos para ir a los sets de filmación donde estuvieron y que te cuenten la historia. O sea, es como algo que atraviesa y va más allá de la literatura, de los libros. O sea, va a lo Sí, experimental. Claro, total. Y no solo eso, sino que quería agregar algo relacionado con la arqueología. Se hacen prospecciones arqueológicas de sitios, de locaciones, lugares de rodaje, para descubrir objetos olvidados, perdidos, que ¿En después se serio? ponen a la venta Mirá. en internet. Es famosa la saga Star Wars. Claro. Contingentes de fans viajando por todo el mundo buscando algún resto de plástico, escenografía en el norte de África, o otro título muy conocido, La Pasión de Cristo, rodada en parte en el pequeño pueblito de Sí. Matera, en La Italia. dirigida por Mel Gibson. Mel Gibson, Sí. correcto. También mucha arqueología de objetos perdidos. Sí, podríamos decir la arqueología urbana del cine. O sea, esto tiene que ver con en busca del arca perdida, en busca de aquello que quisiéramos tener y conservar para siempre. Y me acordé de algo para volver y cerrar un poco con lo de Jerzy Kosinski, que me parece muy interesante, porque el actor fue Peter Sellers, inglés, y esa película fue una paradoja filosófica para pensar todo aquello que parece que los humanos dejamos de comprender y entender. Entonces, las analogías y las paradojas que el personaje hacía hablando sobre el jardín, acerca de las estaciones, acerca de la siembra y la cosecha, vinieron a ponerse como un escenario político y filosófico para interpretar muchas cosas que a veces no podíamos decir, e incluso eran como, si yo me dijera, se tomaron como una intelectualidad que no era tal. De hecho, el personaje se convierte en presidente, no sé, en primer ministro, no sé si se acuerdan de esa historia, pero eso trascendió y después muchos políticos del mundo fueron de alguna manera caricaturizados con el personaje de Peter Sellers, como Desde el jardín. No sabe lo que dice y contesta, y se convirtió en un modo de estar en el mundo. Y yo lo agrego como una cosa un poco, picante, ¿no? Donde la política tiene un ejercicio diferente. Alejandro, nos están diciendo que tenemos que cerrar y todavía vamos por las primeras tres. Nos nada quedan más. dos, nada más. Podemos hacer algo muy, muy breve. Mencionarlas, por lo menos. El Principito. Sí, es sin cierto, se necesidad llevó al de cine. ser sí. presentada, se llevó Bien. al cine varias veces. Sí. La primera de las cuales, en 1974, en forma de musical, dirigida por Stanley Donen. Bien. Y la quinta? la última película, 1984, película dirigida por el australiano Michael Radford, sobre la novela de George Orwell, 1984, exacto. de donde salen los términos famosos Gran Hermano, Policía de la Mente, Neolengua. Ha dejado una
tema Sí, interesante. y nos han quedado tantos temas pendientes sin tocar, es muy ¿Podrás? ¿Estás en Rosario en los próximos 15 días, por ejemplo? Sí, sí, sí. Bueno, va a haber que coordinar para una nueva visita si Bueno, podés. ¿cómo no? De la Con mano de gusto. Patricia 40, porque por ejemplo, a ver, así la tiro, ¿por qué no fue exitosa ninguna de las versiones que se hicieron de la magnífica obra de García Márquez? Es cierto, es cierto. Cuando Es una a deuda ver, cinematográfica. sí, total, incluso su hijo, su propio hijo creo que filmó algo sobre él, pero luego no cosechó ninguna crítica buena por parte de la justamente de la crítica del cine ni de la audiencia tampoco. Y es una deuda para el mismo Márquez, quien se siente un director de cine frustrado. De hecho, él Claro. se dedicó a la escritura porque sentía que le excedía formar parte de una industria. Totalmente. Ujú. Se leen sus libros y uno es como que te llega todo su realismo mágico y dice esto sería maravilloso para verlo y sin embargo no ha tenido esa experiencia. Bueno, volverás, Alejandro Bueno, Calore. muchas gracias. ¿Sí? ¿Cómo no? Gracias a Gracias. vos. Lo volvemos a traer. Y Dale, Patri. bueno, en relación a García Márquez, digo que precisamente hay un concepto que yo no coincido. Y ahí está el problema. Los europeos nos piensan como realismo mágico y así somos nosotros. Entonces, esa capacidad de mirar, esa síntesis está adentro nuestro y no está Claro. necesariamente en un film que pueda registrar la imaginación. Pero como somos así, abiertos a cada día mejor, lo vamos a volver a invitar a Alejandro, vamos a seguir teniendo esta Nos charla, encantaría, claro vamos que a sí. profundizar y vamos a seguir compartiendo con los oyentes estas experiencias de cine, literatura, cine, que no es un versus, sino que es una relación, en todo caso, poderosa. Y qué lindo cuando se complementan y salen cosas Absolutamente. espectaculares. Nos han puesto la musiquita de cierre, se han hecho las 11:57. Se quedan con nosotros porque ahora sigue el momento, los buenos momentos De quién? Alejandro De Mota. Alejandro Mota. Gracias, Vicky Dorín, como siempre. Muchas gracias. Gracias a Martín Boschetti, gracias a Charlie Perreta, gracias Patri 40 por acercarnos lo mejor de la literatura y también